Cuando uno va a describir estructura, hay que sacarlo y describirlo en la posición que tiene en el perfil. Porque si usted este bloque que es aplanado, medio cuneiforme, no sé si se da cuenta, si usted lo pone así, parece un prisma. No, usted tiene que describirlo en la posición que corresponde. ¿Ve? Entonces, estamos de acuerdo, se ve perfectamente que el material que ha sido desalojado de aquí viene a barnizar y a constituir lo que acá se llama el horizonte, como es. Pero desde el punto de vista de iluviación, iluvial. Y este sería como una 2, o sea, sería el eluvial máximo. Eso todo que yo le estaba explicando en el gabinete, en forma teórica, acá lo podemos comprobar in situ, en el mismo suelo, o sea, en el perfil. Acá dirán ustedes, ¿y este color gris? Bueno, estas son las famosas grietas, ¿ves? Mire hasta la profundidad que llega la grieta, mire, desde la superficie. Y entonces ese mismo material a veces es llevado por las grietas. Digo, el material limoso, porque acá tiene limo y arena fina. El resto quedó como resultado del proceso intenso de iluviación. Y por ahí hay algo, una chorreadura en las grietas, ¿ves cómo están barnizando? Ya nos queda poco porque cada vez vamos a tener que, la próxima me parece que vamos a tener que hacer una calicata por allá adentro nomás. Tomarnos el trabajo, pedir permiso. Ven ustedes, esta, como se nota, es una arcilla muy expandible. Porque fíjense, acá tenemos un bloquecito. Esta posiblemente sea una estructura sobrepuesta, o sea, acá podemos ver algunos prismas si estuviera bien natural. Se ven unos prismas grandes, pero que si usted lo sigue rompiendo, rompen en bloquecitos aplanados y bloquecitos cuneiformes. Fíjense si no tiene forma de cuña. Eso a mí me da, aparte el tamaño de las grietas, qué sé yo, ya sin lugar a duda me dice alguien que tiene experiencia, dice que acá predomina un tipo de arcilla, o sea, el famoso caolín que compran para hacer su trabajo de alfarería, o la caolinita, que es una arcilla tipo 1, no nada que ver con el grado que se expande y se contrae con las diferencias de humedad. No tiene la misma actividad física de expansión y contracción que la famosa arcilla de tipo 2.1 mormorionita. Fíjense, acá yo estoy sacando, ¿ves? Un prisma grande que tiene como 10 centímetros de largo o más de 10 centímetros. Pero ese mismo prisma se desmorona en un montón de pequeñas estructuras sobrepuestas, o sea, hay bloquecitos, hay prismitas y hay bloques aplanados y bloques cuneiformes. Cuando uno tiene que describir la estructura, uno tiene que sacar una muestra, así por ejemplo como estoy sacando yo. Fíjese qué negro que es el barnizado. Saco una muestra, ahí está. Este es como un prisma, ¿ves? ¿Qué dice? ¿Y parece? Ábrase un poco del anfiteatro, ¿por qué se amontonan todo? ¿Por qué no se abre un poquito más? Ábrese un poquito más. Los fotógrafos que se vayan un poco para atrás. Eso que sobre todo que tiene el lomo ancho. Ábrase un poco para que puedan ver los otros también. ¿Por qué no abrimos un poco para allá? Atrás, te quedan parados. Agáchenselo al frente, lo de atrás quedan ábrense un poquito para atrás y lo mismo van a ver. Y lo de adelante que se siente que va a hacer. A ver, porque si no algunos vienen a escuchar, para eso le dura. Un prisma irregular compuesto, ¿no es cierto? Porque no es regular.
tiene como puntas, tiene... es decir, no es exactamente como el dibujo que yo les estaba proyectando ayer. Pero ese prisma, que tiene por ahí más de 10 centímetros de largo en el eje principal, pero ese prisma, si usted quiere ver si tiene una estructura sobrepuesta, por supuesto que no hay que forzar que se rompa la estructura. Hay que suavemente presionar con el pulgar e índice tratando de que rompa si tiene espacios o lugares para romper. Esto está indicando que es un prisma compuesto, bloquecitos irregulares, bloquecitos aplanados y también bloquecitos cuneiformes. Entonces, cuando uno quiere ver después la estructura, entonces, y quiere determinar, bueno, esto se va, usted le continúa presionando, ve, mire cómo se apretan unos con otros, y hay más, acá hay como fíjese cómo esto tiene forma de cuña. Entonces, esta estructura, ahora, para ver el grado de estructura, que también clasificamos, nosotros no tenemos en cuenta el grado de estructura, si es duro, extremadamente duro, blando, no, eso es consistencia. Grado de estructura quiere decir la proporción de material suelto con respecto al material agregado. Y tendríamos que decir que tiene un grado de estructura fuerte, porque no hay material suelto. Todo es agregadito, no hay polvo, material desagregado. Pero no confundir el grado de estructura con consistencia. La consistencia se hace en seco, en mojado y en húmedo. Entonces, cuando seco decimos duro, extremadamente duro, muy duro, y dice ahí toda la escala se puede romper entre pulgar e índice, qué sé yo. Lo importante es que no confundamos los términos. Si le dejan ver a todos, se ve perfectamente el horizonte. Habría un horizonte a 1, por acá, habría un horizonte a 2, habría una pequeña transición y después hay un horizonte B bien característico, un B iluvial, con barnices pardo oscuros, arcillo limosos, arcillo húmico, porque ese barnizado color azabache que se ve acá, fíjese cómo las raíces quedan apretadas entre las grietas, porque la única forma es pasarse entre las grietas. Los agregados tienen tanta densidad, son tan arcillosos. Ahí le puede sacar una hermosa foto, ¿ves? Y están los fotógrafos ahí, se ponen en cunclilla y puede sacar. Y si nosotros... Cuando eso se humedece, se expande. Sí. ¿Qué pasa con las raíces? Si nosotros vamos más abajo, ustedes ven que ya el material no tiene la misma coloración tan intensa oscura, ya va un verde, un pardo, incluso si nosotros rompemos esta estructura, ¿ves? Fíjese, acá hay un bloque aplanado, un bloque cuneiforme grueso, muy grueso, fíjese, así. Era un bloque que por la presión acá, que tiene las caras donde se nota como que alguien presionó. Acá ya hay otra estructura, no tiene bloquecitos chicos, mire los bloques que hay. El tamaño de los bloques son gruesos y muy gruesos, lo componen. Y tampoco tiene el mismo color el material, Fíjese el color interno que tiene. Ya estamos en el contacto, si bien tiene influencia del B, sería una transición hacia el C, pero ya estamos en el material de origen. ¿Y quién dice que no? Y si seguimos un poquito más abajo, yo saqué de por acá. Si seguimos un poquito más abajo, ya vamos a llegar al material de origen. Acá está, ¿bien? ¿Qué es ambiente de pantano? Acá está un poco más, unos hormigueros, no sé qué. Bueno, este material de origen, fíjese, a ver si se corre un poquito para que vean todo, porque usted le está haciendo sombra. Ahí está. Acá tenemos el B2,
acá tenemos la transición y acá ya estamos el material de origen. Y fíjese que el material de origen tiene un color verde oliva, el famoso gris gleizado, pero ve que tiene moteados, manchas. Ese hierro es óxido férrico hidratado, o sea, limonita, hierro limonítico. ¿Y por qué? ¿Y por qué? En condiciones de reducción. Después también, ¿por qué dice uno que esto tiene condiciones de hidromorfismo? Y sí, porque el hierro, para que se movilice, no se moviliza en ambientes oxidados, en ambientes donde hay falta de oxígeno y exceso de agua. Ahí se hace soluble y puede moverse y concentrarse en un lugar de la masa, depositarse, como ustedes ven esa manchita. Eso no se podría realizar si esto fuera un ambiente siempre seco o siempre aireado. Justamente estos famosos rasgos de hidromorfismo que nosotros llamamos están denunciando que acá, gran parte del año, hay un ambiente de reducción. Lo contrario, falta oxígeno por exceso de agua. El agua se queda ahí. Y también estos famosos moteados, ¿ves? Más, fíjense, ya estamos. Y por último, acá ya estamos en la parte final de acá del perfil. Este es el material de origen de estos suelos. Fíjese todos esos moteaditos oscuros que hay. Allá en las paredes, vamos a ver, son tan notorios que algunos que no conoce, algún creído le hicieron creer cuando cavan un pozo y sacan eso. Son medio redonditos los moteados. Pueden haber concreciones de hierro y materia orgánica, que tienen generalmente, como son concéntricas, la forma como se van originando, tienen una forma redondita. Entonces algunos le han mentido y dicen, bueno, acá sacamos las condiciones de la guerra del Paraguay. Mentira, eso es un cuento. A veces cuando hicieron algún pozo por ahí en ese tipo de material y encuentran colores grises, colores ley, que ahora tienen una forma característica. Este sería el material de origen, este sería la transición y este es el B. Ahora vamos a sacar un poquito. Fíjese que acá no tiene estructura. Acá quedó masivo. A lo sumo en el contacto con el arte. Esto que yo estoy haciendo, estoy provocando que se rompa, pero no se rompe en forma natural. Es bastante masivo. A ver, el compañero que estuvo escuchando lo que yo dije en cuanto a iluminación, ¿qué horizonte es este? Es el horizonte A. A1. ¿Cómo? A2. ¿Qué quiere decir? Máxima eluviación. Y después, vamos a sacar un poquito más. Es masivo, se puede poner la estructura, se puede describir con tendencia a romper en bloques, pero es masiva. No hay estructura acá, porque lo que yo estoy haciendo, estoy provocando estructura con el cuchillo. No es como en este caso que yo apenas lo movía y se ve. Acá no, acá es masivo. Y después tenemos el horizonte A1. Vamos a sacar de acá porque ahí está medio... Fíjese qué distinto. Este sería también el eluvial. Pero no eluvial máximo. Y esto es garantía un franco limoso. ¿Por qué? Porque ahí predomina el limo. Y el limo, miren, ese que vuela el limo, ese que es como talco el limo. Esa es Entonces se ve muy bien aquí. A1, A1, A2, B2, habrá posiblemente
una transición aquí, sí, que se puede llamar A3. Efectivamente se tiene que llamar A3 porque parece más A2 que... O por ahí, esto está bastante alterado, hay una transición que puede llegar a llamarse, en el caso del suelo Salaberry se llama A and B, porque son columnas que se... No sé si se puede ver bien acá, porque acá está todo medio alterado, pero la parte superior de las columnas es desgastada, es lavada, entonces, pero por ahí empieza casi, no da porque no tiene 8 centímetros el contacto de la transición, sería A2, B1, B2, que posiblemente se pueda diferenciar. Acá hay uno, no sé si ustedes ven, hay uno un poquito más negrito y después se va modificando el color, que si uno quiere, esta primera parte es más negra y sigue siendo B2, es el B2 digamos. Si lo dividimos esta parte con esto, entonces decimos B21, B22 y después viene el B3 y acá ya trae el C. Y no le podemos, acá ya al último el C. Entonces, a ver ahí, este sombra acá. ¿O no? ¿Usted está haciendo sombra? ¿Este hace sombra? Bueno. Acá mira. Acá hay incluso, ve, no solamente el segundo B2 que yo estoy describiendo, que sería este, no solamente que tiene un poquito menos de barnizado negro, sino que tiene una estructura distinta. Porque acá los bloques todos son gruesos y aplanados y uniformes, gruesos y muy gruesos, los bloques. En cambio acá hay finos también, hay medios y finos. O sea, ustedes se dan cuenta que no solamente es la cuestión del color, y eso amerita, cuando uno describe un suelo, amerita la necesidad de hacer una subdivisión. Los dos espacios, todo este espacio es de 2, de acá a acá, pero amerita que le haga una subdivisión, por lo tanto aparece ese B21, B22, con 2 subíndices. No es porque a mí se me ocurre, sino porque la condición natural, como está en la sucesión, está mostrando, salga de la luz usted, está mostrando de que hay diferencia. Todos ven en color de los barnices, el color del suelo mismo y la estructura distinta, algo diferente. Y el otro tiene, a ver si sacamos un poquito el C. Ya, bien ahí tiene que ser. Mismo que. Ahí está. Posiblemente hay unos 10, 12 centímetros de B3, pero después ya es este ya es material. Bueno, no sé si yo no voy a perder tiempo ponerle si quiere le dicto la estructura, a ver si me pasa el cuadernito y vamos a ir más rápido, vamos a tomar las medidas mojado y se llega a acercar de vez en cuando nomás. Pero en cambio la primera porción se seca y se humedece en forma más alternada. Cuando ustedes van a estudiar formación de estructura, vamos a estudiar que uno de los mecanismos es secamiento y humedecimiento alternado. Y la posibilidad que haya secamiento y humedecimiento alternado más frecuente está en la primera porción y no allá abajo. Esa es la explicación de por qué se genera una estructura más de bloquecito más chico en la primera porción del B con relación al segundo. Claro. El otro está más mojado, más tiempo. Llega a secarse en las grandes sequías, por supuesto, pero mucho menos frecuente. Este tiene unos cuantos años ya para patear cualquier cosa. Sí. Y yo no lo quiero tirar porque
Creo que ya le cambié como 2 veces la suela. Sí, contarle usar el cuerito. Bueno, vamos a... Tenemos si quiere, páseme el azul, el rojo ese. Vamos a sacar una muestrita para que tengan ahí para hacer color. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, y sí, vamos a sacar unas 5 muestras nuevas. La transición, fíjese, el horizonte B tiene escaso 28-30 centímetros. Todo B2. El otro sería 1, y acá hay una transición y después está el C. Acá hay un detalle que ustedes ven que nosotros no lo vimos porque me costaba con la pala sacar. El material de origen de pantano, ese color amarillo oliva, que tiene abundantes moteados, ¿ves? Se alcanza a ver, yo muestro con la punta del cuchillo las motas. Esos moteaditos son todos signos de hidromorfismo. Y lo que ahí se nota en la pared son las famosas muñecas calcáreas. ¿Qué componente tiene desde el punto de vista químico eso? Carbonato de calcio y arcilla, que precipita. Esas muñecas calcáreas, vamos a verificar si son muñecas calcáreas o no. ¿Qué tendría que pasar cuando yo le eche un chorro de ácido clorhídrico diluido? Exactamente. Vamos a ver. Esto es carbonato de calcio. Se dice muñeca calcárea porque toman cualquier forma caprichosa, mire. Ahí hay otro, profesor. Ahí esa que parece como un... Sí. Las muñequitas que ocupaban las nenas cuando eran chicas para jugar. A ver. ¿Esto sería? Esta está acá. Después van a tener. Bueno, entonces, posiblemente, a ver si tengo la cinta métrica para ver la profundidad de este suelo, para anotarlo como dato. Nosotros tendríamos 0,17, 17,42 sería el B2, 42 a 62, B3 y después ya C. Esa sería la secuencia. Como ustedes ven, es menos textural. Si bien es cierto, es franco arcilloso, pero no tan arcilloso. Franco arcilloso es el B. Yo por ejemplo, estoy tocando una parte húmeda, ¿ves? Se deja amasar. ¿Quiere ver? Franco arcilloso. El B. Pero no importa, lo que interesa es que ustedes puedan ver la zona plana donde se quedaba el agua. Acá en la zona intermedia hay un suelo de menor desarrollo. Por todas las razones, porque el material no es tan pesado, no ha estado mucho tiempo, porque aquello, ¿cómo se generó? La zona plana donde se quedaba el agua se iba decantando, y el agua cuando se decanta, ¿qué tiene? Coloides. El agua turbia tiene coloides, y esos coloides se fueron amontonando, hasta que por eso tiene un espesor tan grande arcilloso aquello. Esto no tanto. Y esto que está acá abajo, el C, franco arcillo limoso. Tiene mucho limo. A ver, ahora cuando bajamos, lo pueden sacar de la pared, ustedes me piden el cuchillo, pero fíjese por qué yo sé que tiene mucho limo. Por el polvillo. Porque me escribe. La arcilla no escribe, pero el limo sí escribe como tiza. Eso que me escribe en la palma de la mano quiere decir que tiene mucho limo. Entonces, ese material es arcillo limoso. Arcillo limoso. Este es el material de pantano de origen de los suelos de toda la región que estamos comentando hoy.
Y ahora vamos a ver más adelante si podemos observar el sedimento arenoso del Paraguay que hace contacto con este paquete de material de pantano. Barniz así, color bien negro, y seguramente hay sodio, porque por ahí nosotros la visión cumbre de allá arriba. Yo calculo más o menos unos 6 metros. A ver, ¿dónde está la pala? Este color es el típico color del hierro hidratado que llamamos limonita. El color característico de ese hierro. Claro, porque ahí la base del material y con el contacto con la arena permanece siempre mojado, porque la misma arena recibe las filtraciones del material y entonces está siempre mojado. Es decir, en algunos lugares más profundos puede alojar una napa de agua suspendida. Puede estar en la época, evidentemente esto está bien mojado, pero en algunos casos este manto allá abajo suele tener napa de agua. A veces está más cerca de la superficie, pero acá puede quedar una napa de agua confinada porque este material es suficientemente poroso para que albergue, tiene mucho volumen vacío para que quede el agua. Y que a veces se puede extraer con filtro, se bombea y se extrae. Entonces, más o menos el paquete sedimentario de pantano acá, en contacto con esa arena, que en el planito que tiene el joven por ahí marcábamos con rojo, tiene entre 6 y 7 metros, incluido el suelo que se desarrolló. Este dirán ustedes el color, bueno, esto es material arcilloso. A ver, le voy a llevar un poco de ese material. Y color característico es ese color glaze, gris. Este se da porque está siempre mojado ahí en la zona de contacto del pantano con el sedimento arenoso. Ese color bien glaze, gris, verde oliva casi. Material arcilloso, está mezclado con un poquito de arena porque estamos en la zona de contacto, pero tiene bastante arcilla. Blanco arcilloso, pero bien. Tiene también arena. Pero la condición esa no es porque cambió la textura, sino porque hay una condición de humedad permanente ahí y de reducción. Y los mismos materiales cambian de color. Cambian de color como consecuencia del ambiente. Hay falta de oxígeno. Esos colores grises. Aquí vamos a ver nosotros, posiblemente, si ustedes ahora cuando salen ahí, miran el perfil, van a ver que acá estamos en uno de los lugares más altos y va para allá descendiendo. Acá a un lado vamos a ver un poquito que sería de la cresta misma del Galardón. Hay una altura está totalmente fuera del perfil. Estos tubos se estaba formando un suelo y después vino este material Se depositó. y lo sepulta. Porque ustedes ven que tiene colores oscuros. Esto estuvo alguna vez un tiempo bastante prolongado en superficie como pantano. Después se salió, vino este material, lo trajo se cubrió esta parte con el material que trajo, salió de madre y deposita el albardón en el Pucú, y de ahí se desarrolla un suelito. Fíjese el horizonte B, y tiene un B a secas, no hay necesidad de ponerle, la secuencia sería A, B y C. Este suelo. No tenemos que ponerle B2 porque se entiende que es la zona de máxima acumulación de este perfil, pero apenas es una cuarta. Serían más o menos 18 centímetros, 20 centímetros, el B.
Ese sería el suelito de la cresta del Albardón del Pilagá, del Pucú, que vuelvo a repetir. Este sedimento posiblemente sea coetáneo con el material de origen del suelo allá, el primer perfil. Y después se sale de madre el riacho, lo sepulta con este material y eso desarrolla el actual suelito que tenemos en superficie.